Sounds. Hola, hola nuevamente chicos, es un gusto poder saludarlos. Vamos a trabajar algunos temas de comunicación y lenguaje. En esta oportunidad hemos ya dejado un poquito por un lado todo lo que es las oraciones gramaticales, sus componentes, sus estructuras, como lo era sujeto, predicado, sus núcleos, los modificadores directos, indirectos, complementos. Todo este tema ya lo hemos tratado con anterioridad. Y creo que ha sido de bastante beneficio según los avances que hemos podido cotejar, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante bonito, bastante interesante. De hecho es un tema de cultura general y nuestro tema el día de hoy es, exacto, los modismos y regionalismos, ¿verdad? Cuando hablamos de modismos y regionalismos debemos entender que estamos hablando de palabras propias de un lugar, ¿verdad? O de una determinada región, específicamente hablando de regionalismos, mientras que no debemos confundirlos con los modismos, porque si hablamos de modismos estamos hablando ya de frases hechas que tienen un sentido figurado, ¿verdad? Por ejemplo, esta palabra, patojo, ¿verdad? Es una palabra muy utilizada en Guatemala y forma parte de los regionalismos guatemaltecos, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Patojo, nos estamos refiriendo a un niño, ¿verdad? Si hablamos de otra palabra, como por ejemplo esta, casaca, exacto, estamos hablando de mentira, ¿verdad? Si lo utilizamos en una oración diría, tú me estás diciendo casacas, tú estás diciéndome mentiras, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, chicos, el tema de hoy. Vamos a utilizar una presentación para poder explicarles el tema y darles otros ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos que ahorita les acabo de dar es propiamente de regionalismos guatemaltecos, pero también vamos a hablar de lo que son los modismos, ¿verdad? Y los modismos ya se refiere a algunas frases. Por ejemplo, si nosotros decimos Carlitos se quedó en la luna, nos estamos refiriendo que Carlitos se quedó por un momento distraído, que no está consciente realmente en ese momento. No significa que Carlitos se encuentra en la luna, ¿verdad? Entonces vamos a ir tomando en cuenta esto para nuestro tema, chicos. Recuerden también que debemos analizar nuestras páginas de libro 144, 45, 46, 47 con los temas que estamos tratando y realizando las actividades, ¿verdad? Otra cuestión es de que estas actividades las vamos a ir resolviendo a través de Zoom cuando tengamos las clases, y cualquier inquietud que usted tenga, cualquier sugerencia, pues por favor necesito que me lo haga saber. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con nuestra presentación. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a trabajar entonces nuestros temas, que son los modismos y regionalismos, ¿verdad? Era lo que les había dicho en la introducción del video. Entonces vamos a hablar de un regionalismo. ¿Qué es un regionalismo entonces? ¿Verdad? Si nos damos cuenta, aparecen dos definiciones. Traté de aclararles acá lo más posible qué es un regionalismo para que ustedes no lo confundan con un modismo y tengan a la mano muchos ejemplos, porque en nuestra clase de Zoom vamos a preguntarles y vamos a realizar algunas oraciones en su cuaderno también. Entonces, hablando de regionalismo, dice que es una forma de hablar en diferentes países. Una palabra puede significar diferente atendiendo al lugar en que se utilice. Aquí voy a tratar de darles un ejemplo, chicos, y vamos a escribir una palabra, lo que es una bebida. Bebida, ok. Cuando hablamos de esta palabra bebida, puede ser que signifique o se utilicen palabras diferentes para nombrarla en diferentes países. Por ejemplo, si hablamos de Guatemala en bebida, nosotros comúnmente los guatemaltecos le llamamos un agua. Vamos a la tienda y compramos, regáleme un agua, por favor. Entonces, la palabra que utilizamos es agua. Si hablamos, por ejemplo, de El Salvador y Nicaragua, ellos le dicen gaseosa, ¿verdad? Por referirse a una bebida, regáleme una gaseosa. Y si hablamos de Costa Rica, Honduras, estamos hablando de un fresco,
mientras que en México estamos hablando de una soda o refresco, ¿verdad? Entonces, claramente estos son ejemplos de lo que es regionalismo, ¿verdad? Y si hablamos de otra definición, diríamos que son expresiones o palabras de un idioma que son propias de determinada región, ¿verdad? Y es específicamente los ejemplos que en este momento les voy a dar. Por ejemplo, patojo, nos estamos refiriendo a un niño, ¿verdad? Propiamente estamos hablando de una palabra que puede significar en diferentes países, puede utilizarse diferentes. Por ejemplo, si hablamos de un niño en otro país, podría decir que a otros se les dicen mocosos, chamacos. Por ejemplo, en México, un chamaco es un niño, ¿verdad? Entonces existen diferentes regionalismos atendiendo al país donde nos encontremos, ¿verdad? La palabra choco también, en sentido figurado, podríamos decirlo, significa ciego, ¿verdad? Es una expresión propiamente de algún lugar. No podemos decir que es lo más correcto, pero son tendencias que se quedan en el lenguaje de las personas y que se adaptan, ¿verdad? Si hablamos de chorro, estamos hablando de mucho. Si no estoy mal, esta palabra la utilizan en México. Cuando hablamos de que tiene bastante, utilizan la palabra chorro, ¿verdad? Entonces esos son ejemplos de regionalismos. Ahora vamos a hablar de los modismos. Igualmente tenemos dos definiciones de modismo y quiero que identifiquen que aquí en los modismos ya no habla de que son palabras, no se especifica que son frases, ¿verdad? Modismos, dice que el modismo es una frase hecha expresión, ¿verdad? Son expresiones entonces que se apartan del significado recto de la gramática. Quiere decir que no lo tenemos que entender literalmente. El ejemplo de la luna que les daba, ¿verdad? Carlitos está en la luna o se quedó en la luna. No quiere decir que está en la luna específicamente, literalmente, sino que lo debemos entender como un sentido figurado, ¿verdad? Y ahí viene lo que es la otra definición, que dice que son expresiones propias de un idioma y que tienen un sentido figurado, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Si se dan cuenta, dice ahogarse en un vaso con agua. Esa es una expresión que se utiliza en muchos lugares, nosotros comúnmente la utilizamos y no quiere decir que una persona se esté ahogando en un vaso con agua, ¿verdad? Quiere decir que la persona se aflige por cosas insignificantes o de poca importancia, ¿verdad? Una persona que la está pasando mal por una situación que de repente no es tan importante, ¿verdad? Es una expresión. Entonces estos son modismos. Ahora, armado hasta los dientes. ¿Qué significa? No quiere decir que tiene armas en los dientes, ¿verdad? Quiere decir que una persona es un criminal y que tiene el ánimo de lastimar a los demás, ¿verdad? Se quedó en la luna. Significa que una persona se encuentra distraída, ¿verdad? Entonces, chicos, este es el tema de hoy. Es súper sencillo, como les dije, es un tema, son temas de cultura general, ¿verdad? Que debemos conocer, que debemos tener bien claro, y con las actividades de su libro yo sé que ustedes lo van a entender perfectamente. Asimismo, debemos entender que en las clases de Zoom vamos a estar practicando estos temas en su libro y actividades para que usted lo comprenda muy bien, ¿verdad? Entonces esto sería todo por hoy, chicos. Que pasen un